¿no? En este caso, ¿no? Tú étant la televisión que je puisse dormir. Étant la televisión que je puisse dormir. ¿No? Esta construcción que, seguido del subjuntif, que je puisse, significa justamente pour que je puisse, para que yo pueda. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo para expresar, ¿no? La meta, el objetivo, ¿no? También vamos a utilizar el que seguido del subjuntif, ¿no? Porque significa lo mismo, o para que yo pueda en este caso. Apaga la televisión para que yo pueda dormir. Éteins la televisión que je puisse dormir. ¿D'accord? Oui. ¿Cómo podemos crear una frase con esta misma estructura? ¿No? Algo para expresar justamente, ¿no? Le but en francés. A ver, pensemos un poco. Una pregunta, por ¿Sí? ejemplo, ¿se puede utilizar para la misma persona? Oui. Ok. Ujú. ¿En qué te refieres para la misma persona? ¿Tanto el verbo el imperativo? En los dos, por ejemplo, aquí dice, éteins la televisión que Ujú. je peux dire, je dois correr, que je vous, ¿cómo on dit bajar de peso? Maigrir. Maigrir. Ajá. Ajá. Mm. Pero no entendí la parte inicial, perdón. O sea, puedo decir, debo correr Mm, para que yo baje de peso. mm. Por eso, esa es como mi pregunta para la misma persona. Ok. No. En este caso no. En este caso vamos a utilizar otra construcción, ¿no? Que podría ser una capaz de las que vimos justamente aquí, ¿no? La primerísima que vimos podría acoplarse, ¿no? Je vais courir pour maigrir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a correr para adelgazar, ¿no? O je vais manger plus, Vegetables. ajá, plus de végétable pour maigrir, ¿no? También podrías hacerlo así en este caso, ¿no? Con este pour simplemente, porque después del pour encontramos l'infinitif, el verbo al infinitivo. Por ende, es bastante flexible, ¿no? En este caso. D'accord, sí. ¿Sí? Oui. Ujú. Igual, pequeña corrección, vegetales, ¿no? Al plural es vegeto, vegeto, ¿ok? No va a ser vegetable, ¿d'accord? D'accord. Ah, bien. Bien, vamos a ver entonces el siguiente caso. Aquí tenemos afin de o afin de ne pas, avec le même sens que pour que, c'est un style plus recherché. Es una forma de estilo más buscada, más rebuscada, más formal, ¿no? Que no se encuentra mucho. ¿Mm? Pero tiene el mismo significado de pour o pour qué. Ujú. Este o este. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo entonces el ejemplo. ¿Quién lee la frase? Moi. Vas-y. La réunion a été organisée afin de permettre à tout le monde de donner son opinion. Oui, merci. La réunion a été organisée afin de permettre a tout le monde de donner son opinión. Entonces, este a fondo significa justamente el mismo significado de pour, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para permitir a todos, ¿no? De poder dar su opinión. ¿Mm? La reunión
se organizó con con la finalidad de, o para que, o para permitir directamente, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos aquí afin de, otra estructura. Oui. ¿Mm? Afin de. Oui. Vamos a ir viendo la tercera diapositiva de este tema. Ahora no tenemos afin de, tenemos afin que. Y obviamente al tener que, nos requiere el uso del subjuntivo. ¿Ok? Cuando tenemos un sujeto o un sujeto diferente, ¿no? En la frase. La biblioteca, a ver, no, léanlo ustedes. ¿Quién la lee? La Vas-y. bibliothèque ouvrait toute la journée afin que les étudiants puissent travailler facilement. Merci. La bibliothèque ouvre toute la journée afin que les étudiants puissent, aquí no vamos a pronunciar la terminación, puissent travailler facilement. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podríamos traducir esta frase? La La biblioteca biblioteca abre toda la mañana con el fin que los todo el estudiantes todo día. el día. Ujú. ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Por qué abre todo el día? Con el fin de que los estudiantes puedan trabajar fácilmente. Ah, oui, exactamente. Así es. Para que los estudiantes puedan trabajar, ¿no? O fácilmente, ¿no? Puedan estudiar, o sea, trabajar en el sentido de estudiar, hacer sus investigaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Pero veamos cómo el afán, en este caso, se puede igual traducir, ¿no? Para que, o con la finalidad de. Lo que hay que tener en cuenta es en la estructura, ¿no? En la estructura va a requerir, cada vez que encontremos este que después de afán, usualmente lo que me requiere es un subjuntivo, o sea, un verbo conjugado con este modo, ¿no? Afin que les étudiants puedan, puissent travailler facilement. ¿D'accord? D'accord. ¿Oui? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Vous n'avez pas de questions? Oui. Alors, ensuite, de façon à, de manière à, plus l'infinitif. Vamos a leer la frase. ¿Quién se anima a leer? Moi, préparez votre valise maintenant de façon à être prêt à temps. Mhm. Alors, préparez votre valise maintenant de façon à être prêt à temps. Ça veut dire quoi? Prepara tu maleta ahora Ajá, para que ajá. estés listo a tiempo, ¿no? Exacto, para que puedas estar listo a tiempo. ¿D'accord? Muy bien. Bon, en este caso, de façon à, de manière à, suivi de l'infinitif, ¿no? Podría traducirse también justamente para que, ¿no? Para tal cosa. Préparez votre valise maintenant de façon à être prêt à temps. ¿No? Prepara tu maleta ahora para que puedas estar listo a tiempo. ¿De acuerdo? De ¿Cómo acuerdo. podríamos crear una frase parecida? A ver. Today, le sujet à façon ¿cómo se decía para pasar el examen? ¿Qué verbo se utilizaba? Réussir. De façon à réussir l'examen. Oui. Oui, ça va, très bien. Podrías, ¿no? Utilizando el imperativo, ¿no?
pardon. Étudier. Un adverbio para acompañar a etudiar. Toute la nuit. Étudier toute la nuit. Espera, estaba pensando en algo más específico, ¿no? Estudié intensément, de façon a réussir l'examen, ¿no? Ahí también podría ser un ejemplo, ¿no? Con esta construcción. ¿De acuerdo? Pequeña como un ratón y D'accord. cuida la casa como Ujú. Bien. Vamos entonces a continuar con la diapositiva número 4 del tema. Tenemos otras estructuras de façon que, y aquí ya esto me tiene que así enseguida hacerme dar cuenta que voy a requerir un subjuntivo después. ¿No? Después del que, usualmente vamos a encontrar un subjuntivo. De façon que, de manera a ce que, es cuando tenemos un sujeto distinto del primer enunciado, ¿no? Por ejemplo, en la frase, ¿quién la lee? Oui, moi, mes parents ont gardé les enfants de manière à ce que nous puissions faire les courses en paix. Oui. Mes parents ont gardé les enfants de manière à ce que nous puissions faire les courses en paix. Ajá, a ver, aquí estas partes en amarillo, ¿cómo se podrían traducir, no? O sea, ¿cómo traducimos de façon que o de manera a ce que en español, por ejemplo? ¿Es el mismo para qué? ¿La manera en qué? ¿Perdón? ¿La manera en qué? Dice. También de manera en que, de manera en que también podría ser, o simplemente con un para qué, no, también podría ser un para qué en español. Mes parents ont gardé les enfants. Garder les enfants quiere decir cuidar de ellos, o cuidar los niños. Mes parents, mis padres, ont gardé les enfants, cuidaron de los niños, de manera a ce que nous puissions faire les courses en paix. Para que nosotros pudiéramos ir de compras en paz. De manera así que, ¿para qué? ¿O cómo fue que dijo su compañera? De manera, ¿cómo lo tradujiste, perdón? De manera en que, pero creo que de manera en que Mm, uy. De manera que, ¿no? En todo caso, de modo que también. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir acá arriba para que no se nos olvide. Y luego lo pueden encontrar en las diapositivas. De modo que, de manera que también. O hemos dicho para qué. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esto lo encontramos en el diálogo, ¿no? Histoire de, seguido del verbo al infinitivo, ¿no? Es un estilo familiar, quiere decir que es hablado entre amigos o familiares o en un contexto muy íntimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el diálogo decía Histoire de me détendre. histoire de me détendre. Voilà. ¿No? Histoire de me détendre. Aquí tenemos. Entonces, vamos a ver bien cuál es la traducción correcta, ¿no? Opa. Bien. Veamos. Histoire de, seguido de infinitivo. Vamos a ver el ejemplo, por favor. ¿Quién lo lee? moi, Vas-y. je vais marcher un peu au bord de la mer, histoire de me détendre un peu.
Je vais marcher un peu au bord de la mer, histoire de me détendre un peu. ¿Mm? ¿Cómo habíamos dicho ayer que se podía traducir esto? Con la intención de. Con la intención de, o para, ¿no? Histoire de sería para, o en algunos casos también se puede significar con tal de. ¿No? Entonces, histoire de lo vamos a poner aquí. Con la intención de, para, con tal de, también. Ajá, histoire de me détendre un peu. ¿Ok? Con la intención de reposar un poco, ¿no? Détendre un peu quiere decir relajarse. Con tal de relajarme un poco. Histoire de. A ver, ¿cómo podríamos crear una frase utilizando esta estructura? Prof, Uy, una pregunta. ajá. Détendre, Ujú. significado sería entonces ¿qué? Relajarse. Relajarse. Ujú. Détendre es el verbo ya de por sí al infinitivo y quiere decir relajar, distender, calmar también. Ok, merci. Oui, de rien. Bien, vayan pensando en una frase para esta estructura, por favor. Oui, je peux dire, j'ai parlé Oui. avec mes amis, non, mi Ujú. amigo, mi amiga, Mm, ¿Quieres decir tu amigo o tu amiga? mi amiga. Mon ami. Un amigo. Ah, mon ami, oui. Ujú. Ok, je parle avec mon ami de la France. ¿De Francia? Ajá. Ujú. Mon ami française, en ese caso. Mon ami Oh, française, histoire de pratique mon niveau de français. ah oui, c'est bien. Alors, je parle avec mon amie française, virgule, histoire de pratiquer mon français. Ok, va a ser un poco más natural decirlo así. ¿D'accord? Ahí tenemos, ¿no? Con intención, para, con tal de, histoire de. ¿D'accord? Oui. Ok, ok. Prof, Oui. et comment on va traduire como el from del inglés para el francés es igual de, como para decir de Francia, de México? Mm, es que depende bien, porque no lo podrías traducir literal, ¿no? El from del inglés tiene 1000 usos, entonces ahí tendrías que ver bien con cuál uso lo quieres traducir, Ah, ¿no? pero de país, de países. De país, o usualmente en francés es más común usar la nacionalidad, como en este caso, ¿no? Mon ami française, porque suena un poco extraño y forzado decir, por ejemplo, como dijiste al inicio, ¿no? Mon ami de France, ¿no? No se utiliza, ¿no? Por eso te digo, a ver, no podemos traducir todo, obviamente, literal de un idioma a otro, más aún cuando son idiomas de familias distintas, ¿no? Inglés y francés, que no tienen nada que ver. Pero sí puedes encontrar, por ejemplo, algunas estructuras que suenan más naturales en tu idioma, en el idioma que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El transformarlo a la nacionalidad o si es necesario decir el nombre del país, pues en todo caso habría que estructurarlo bien. No sería de France, sino sería de la France. Hay que ponerle el artículo, ¿no? Por ejemplo, para decir, ¿no? Yo vengo de Francia, ¿no? O Bien, ¿no? él viene de Francia, por ejemplo. Vamos a decir, ¿no? Il vient de Ah, oui, France, oui, oui, no. oui. Aquí no está bien, habría que añadirle el artículo. Il vient de la France, por ejemplo.
¿no? O si alguien habla, a ver, aquí cambiamos un poco el from, ¿no? Para mostrarles, ¿no? Cómo se utiliza. Si alguien habla de un país, ¿no? Por ejemplo, él está hablando de Italia, ¿no? Está contando su viaje a Italia. No se dice il parle d'Italie, sino se dice il parle de l'Italie, ¿no? Se utilizan los artículos con los países. ¿De acuerdo? Esto para mostrarles. Y con el from, pues ya ahí anda viendo, dependiendo del contexto, vas a ver cómo es más natural ver si es que utilizas la nacionalidad o de, ¿no? Con la preposición de. Usualmente yo aconsejo cuando se trata de personas utilizar la nacionalidad porque suena mucho más natural así. Ok, ok, merci. ¿De verdad? ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? Bien, No. entonces vamos a continuar. Ahora aquí hemos visto estos casos para expresar, ¿no? O la meta, el objetivo, ¿m? Pero siempre a la forma, digamos, afirmativa, ¿no? No había ninguna negación. No. Ahora vamos a ver los casos negativos, ¿no? Con las estructuras negativas. Aquí tenemos de pur de seguido de infinitivo. ¿M? Vamos a ir viendo en contexto qué significa. ¿Quién lee la frase? S'il vous plaît. J'ai immédiatement mis mon passeport dans mon sac de peur de l'oublier. Oui. Merci. J'ai immédiatement mis mon passeport dans mon sac de peur de l'oublier. De peur de, ¿cómo lo podríamos traducir en este contexto? A ver, la primera ¿Por parte de la qué? frase. Oui. ¿Cómo, ¿Por perdón? qué? ¿Podría? Por No, miedo. peur, ¿qué cosa es? Miedo, Miedo, ¿no? Ajá. Ok. como por miedo Entonces, a. exactamente. Por miedo a o por temor a. ¿No? Aquí el título dice tournure négative, ¿no? Entonces uno se puede esperar negaciones, pero no, simplemente es, digamos, negativos en el sentido de que lo que sucede no está, no es algo bonito, no algo así, por entenderlo. Ya luego hay casos como aquí que sí son negativos porque tenemos la partícula ni, pero vamos a ir viendo. En la primera, de peur de, la podemos traducir por temor a, por temor a, por miedo a. Entonces tenemos aquí, j'ai immédiatement mis mon passeport dans mon sac de peur de l'oublier. Yo coloqué o puse inmediatamente mi pasaporte en mi bolso o en mi mochila o en mi cartera por miedo a olvidarlo o por temor a olvidarlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y? D'accord. Vamos a intentar crear una frase aquí. A ver, pensemos. De peur de, suivi de infinitif. ¿Cómo podría ser? Le chien s'est caché de peur de... ¿Cómo puedo traducir los juegos artificiales? No, en este caso no se está indicando la causa, ¿no? O sea, como que este de pur de está igual indicando justamente, ¿no? el objetivo, la meta, la intención, ¿no? Porque yo en este caso me puse mi pasaporte inmediatamente en mi bolso por miedo a olvidarlo. Entonces aquí podrías tú decir, le chien s'est caché de pur de
y podrías, en todo caso, modificarlo, ¿no? De miedo, no sé, a ser tocado o de miedo a ser, no sé, capturado por, no sé, algo así, ¿no? Ujú. La intención Capturado, para poder... capturado. ¿capturado? ¿Cómo Uy, vamos a decir capturado? no sé. Ok. Capturer, du pur d'être, capturé par l'enfant. D'accord, ya está. Mm. ¿No? ¿D'accord? Oui, merci. Oui. Vamos a ver la siguiente. De pur que, y obviamente este que nos dice subjuntif, ¿no? Nos está ahí ayudando. De pur que, luego tenemos la partícula ne, que se puede omitir en algunos casos. Pero veamos aquí la frase de ejemplo. ¿Quién la puede leer? Bueno, Vas-y. elle surveillait le petit garçon de peur qu'il ne fasse des bêtises. De bêtises. Oui. Alors, elle surveille le petit garçon de peur qu'il ne fasse des bêtises. Hmm. Alors, ici, on a ne entre paréntesis. Hmm. Oui. Y lo que sucede es que este se puede omitir, ¿no? Porque podemos decir, elle surveille le petit garçon de peur qu'il ne fasse des bêtises, como podemos igual decir, de peur qu'il fasse des bêtises. No, está correcto. La traducción de la frase sería, ¿no? Ella observa al niño, ¿no? Observa al niño por miedo a que haga algo, a miedo a que haga travesuras, a que haga algo estúpido también, se podría entender. ¿Mm? Si le añadimos el ne y no lo dejamos, no lo omitimos, ¿no? Se podría hacer un poco como en español cuando decimos, ¿no? De miedo a que no haga algo estúpido, ¿no? De miedo a que no haga travesuras, ¿no? Ese no, que igual se puede omitir, ¿no? En español, también se puede omitir en francés, ¿de acuerdo? Pero aquí la estructura, nomás hay que darnos cuenta que de peur de llama a un infinitivo, de peur que va a llamar un subjuntivo. De hecho, aquí tenemos faz. Faz es el subjuntivo de qué verbo? Faire. Faire. Voilà, faire. Entonces, en este caso, aquí es bastante claro, ¿no? Va a ser un subjuntivo después de que. ¿De acuerdo? Oui. Oui. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, prof. No, Todo ¿No? bien. ¿Todo bien? A ver, entonces creo que mañana ya vamos a ver a los ejercicios de por sí. Hoy terminamos la parte de la explicación. Ajá. Oui. Alors, décrante de seguido de infinitivo. Esta construcción quiere decir que tiene el mismo sentido de miedo a, de miedo por, que acabamos de ver. Pero es mucho más, aquí en francés se le dice mais plus recherché. Quiere decir que es mucho más elevada, ¿no? Como estructura. Plus recherché quiere decir como más buscada, más, por ende, más elegante. ¿Mm? Vamos a ver la frase de ejemplo. ¿Perdón? Rimbombante. Podría ser, exacto. Recherché. ¿Cómo leemos la frase? Nous avons vérifié les informations de crainte de faire une erreur. 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 Nous avons vérifié les informations de crainte de faire une erreur. Hemos comprobado, nous avons vérifié les informations, la información de crainte de, por miedo a equivocarnos, ¿no? Faire une erreur, lo podemos traducir como equivocarnos o cometer un error también. Oui, nous avons vérifié Oui. les informations de crainte de faire une erreur. Bien.
Obviamente tiene su variación, ¿no? Con que y va a llamar a un subjuntivo, como en el caso de la oración debajo. ¿Cómo la, cómo la leemos, perdón? Il refuse d'offrir une moto ou moto? Une moto. Moto. Une moto à leur fils de crainte qu'il n'ait ou qu'il ait un accident. Oui. Il refuse d'offrir une moto à leur fils de crainte qu'il n'ait un accident o de crainte qu'il ait un accident, ¿no? A ver, primero que todo, el significado va a ser el mismo, ¿no? Por miedo a, como el que estábamos viendo, por temor a, por miedo a. Pero es la estructura la que vamos a tener en cuenta, ¿no? Que a pesar que el significado va a ser el mismo, la estructura, una va a requerir el verbo al infinitivo, la otra va a requerir el verbo al subjuntivo, ¿no? Entonces, en esta frase, ¿cómo podremos traducirla en español? Se negaron a ofrecerle una moto a sus hijos por temor a que tengan un accidente. Exacto, ¿no? Se niegan, ¿no? Y refuse, este presente. Se niegan, sí. Se niegan a darles una motocicleta a sus hijos por temor a, por miedo a que sufran a que sufra un accidente. ¿Oí? A su hijo en todo caso sería. Se niegan a darle una motocicleta a su hijo por temor a que sufra un accidente. Pero ahí dice luz. Sí, exacto, pero luego me dice aquí, ¿no? Ven, de crainte qu'il n'ait, ¿no? Entonces ahí básicamente entiendo que esto se está refiriendo a su hijo, ¿no? De ellos. ¿No? Por eso ya. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Esto es más elegante, esta estructura. De hecho, se encuentra mucho en literatura. No, la otra es más de un lenguaje hablado, un lenguaje más coloquial, ¿no? De peur. ¿No? ¿Ninguna duda? No, profe. ¿No? A ver, mañana vamos a continuar con ejercicios. Son varios, tengo varios ejercicios con esto, así que mañana me gustaría que tengan las diapositivas a la mano. Si quieren hacer capturas antes de que me vaya. No van a subirlas a... Ajá, usualmente las subo al final. De hecho, me faltaron subir las anteriores, perdón. Pero las voy a subir al final, por eso más bien les digo, hagamos capturas ahora si es posible, si no, intento publicarles en un rato, en todo caso. ¿Se puede, por favor, la primera? Sí. Esta es la primera. Merci. Uy. ¿Alguna otra? No, la primera no era que... sí, que era de ellos. ¿O querías la primera del título? No, está bien, ¿No? gracias. Okay. Sí. ¿Alguien más? ¿Quién necesita alguna otra que se le pasó copiar o no hizo captura? No, creo que ya. ¿No está? Ok. Si luego es posible, compártalas en el grupo para quien no pudo realizar las capturas a tiempo. ¿Ok? Bien. Ahora, léanlas, por favor. Intenten crear un par de ejemplos por cada caso para que practiquen. Y mañana vamos a continuar con los ejercicios. ¿D'accord? D'accord. Oui. Bonne journée à tous, donc. Y nos vemos mañana. À demain. Merci. Merci. Demain, Au revoir. Bonne journée. Demain, bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Chao. Ciao.